Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, tua igreja digital. Digital porque onde há internet, onde há redes sociais, aí estamos metidos. Pero si no tiene, la grabación está ahí y se puede Así es, compartir con todas las personas. sí, se puede compartir también. Yo soy Pastor Darcio Y Janita, y estamos acá para más uno. conociendo más la palabra de Dios para vivir todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Sea muy bienvenido y invitamos también a agregarse a la página web ministerioaguaviva.net y también difundir a las otras personas también el ministerio con todas las informaciones en portugués, español y en inglés. Sea muy bienvenido y gloria a Dios. Gracias por sus oraciones. Hasta aquí, Dios nos ha ayudado y nos mantiene de pie para elevar la palabra de Dios. Entonces, también tenemos la tienda, e invitamos a entrar en la tienda que pueda también ayudarnos a dar soporte para que este ministerio siga adelante. Gracias en nombre de Jesús. Así es, Gloria a Dios. y ahí vamos. Estamos hablando sobre la identidad cristiana. Tenemos 12 temas, estamos en el último tema. Terminamos el tema de santidad la semana pasada y hoy empezamos un nuevo tema. Vamos a hablar sobre la perseverancia. Sí, todos los cristianos, para seguir siendo cristianos, tienen que perseverar, ¿verdad? Porque el diablo no quiere que seamos. Y con eso invitamos a nuestro hermano Carlos para traer este estudio. Gracias por estar con nosotros, mi hermano. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. Gusto de saludarte, hermano, nuevamente. Y wow, finalmente, el último tema por ahora. Por ahora. Sí, sí, después de tanto tiempo, pero un tema muy interesante, muy importante en la vida del cristiano. Y antes de comenzar a hablar un poquito sobre este tema, me gustaría compartir con ustedes un versículo que la verdad habla de lo que tú decías, de la perseverancia del cristiano, dónde debe estar basada. Y yo lo tengo acá, es en la segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 y dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta es la importancia de la perseverancia, hermanos. No es solamente una palabra, no es solamente algo que debemos tener, sino es algo que confirma lo que somos y en lo que confiamos. Y en este caso es en Dios, es en su palabra, es en Cristo Jesús. Entonces, es importante la perseverancia. Y el significado de la perseverancia proviene del griego a upomeno, que significa quedarse en un lugar firme sin abandonar su puesto. Creo que todos conocemos eh, o hemos vivido o practicado alguna vez la perseverancia y sabemos que hay que ser insistentes, sabemos que hay que luchar, sabemos que hay que seguir adelante, especialmente cuando queremos algo. Entonces todos de alguna forma hemos sido perseverantes e insistentes, pero esto es en nuestra vida, si me la permiten, secular, en nuestra vida diaria. Pero la perseverancia en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestra vida como cristianos es diferente. Ahora, hay algo que es contrario a la perseverancia y enseguida, hermano, me gustaría que compartieras también tu opinión en cuanto a lo que es perseverancia, pero lo contrario a perseverancia es el negativismo, el desánimo, rendirse antes de siquiera comenzar a luchar. Ahora, esto es muy común en el ser humano, es algo que creo que por naturaleza tenemos y es triste porque el desánimo es lo contrario y no ayuda
a forjar mi carácter, no ayuda a forjar mi relación con los demás y mucho menos mi relación con Dios. Entonces, hermanos, lo contrario de perseverar, se podría decir que es abandonar todo, es dejar todo, rendirse. Y la verdad creo que tiene más decepción el rendirse que el perseverar a pesar de lo que enfrentemos, a pesar de las críticas, a pesar de los problemas, hermano Darcio. Entonces, tenemos que estar firmes en cuanto a lo que es la perseverancia y tenemos que insistir. Sí, de verdad. Estaba esperándote. Me da la palabra. La perseverancia de verdad es la constancia que tenemos que tener. Y cuando hicimos el estudio ayer en portugués, hicimos una comparación entre la perseverancia y la persona que es testaruda, ¿verdad? Es una diferencia muy Muy sencilla. grande. Sí, pero de verdad, muchas veces pensamos que somos perseverantes, pero somos testarudos. Y o que nos lleva a ver dentro de la palabra del Señor. Cuando somos perseverantes cuando escuchamos la voz del Señor. Somos perseverantes cuando seguimos la palabra del Señor. Somos perseverantes cuando somos guiados por lo Espíritu Santo. Ahora, no por mi gusto, no porque yo quiero, no por mi voluntad propia, mas sí por la dirección de Dios. Tenemos que entender que la perseverancia muchas veces afuera de la iglesia es tratada como una cosa muy fuerte. Pero también a la vez es tratada como alguien que triunfa, alguien que vive en victoria, alguien que es eh, buen negociante o consigue lo que quiere. Sí, pero tenemos que entender que la perseverancia que estamos hablando acá no es la del mundo, y sí la espiritual. La perseverancia de estarmos firmes y caminar en aquel que Dios pone en nuestro corazón. Vemos muchas personas que dicen así, no, porque Dios me habló y voy a hacer eso. Ok, si Dios te habló, Hazlo. una cosa que yo platico es esto. Si alguien me dice, no, pastor, porque Dios me habló. Mira, si Dios te habló, ¿quién soy yo? No voy a decir nada porque es tu relación con Dios. Pero el tiempo te va a mostrar si fue Dios que habló o no fue. Esta línea que es Muy finita, muy delgadita. muy delgadita, ¿no? Que separa los testarudos de la Los perseverantes, los de los perseverantes. Entonces, nosotros tenemos que tomar mucho cuidado porque o que vemos demasiado son testarudos y no perseverantes. Creo que tú lo dijiste, la diferencia clave es que la perseverancia de la que estamos hablando está basada en la Biblia, está basada en lo que Dios quiere, está basada en nuestra relación, en nuestra comunión con Cristo Jesús. Ahora, la perseverancia en la Biblia, como dijiste, es muy diferente a la que practicamos en la vida. ¿Por qué es muy diferente antes de continuar? Es muy diferente porque no la vivimos o la practicamos a la forma que yo quiero, como yo lo veo por intereses personales. Es porque queremos obedecer a Dios, porque queremos agradar a Dios, porque estamos seguros y convencidos de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, insistimos en esto, en forjar una comunión, una relación con Dios, porque Dios está dispuesto. Dios está abierto a que tú y yo tengamos esa comunión, esa relación.
y nos da las bases, su palabra, su Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la perseverancia como cristianos está basada en nuestra consagración a Dios. ¿Por qué nuestra consagración a Dios? Porque cuando nuestra vida está consagrada a Dios, es ahí donde nosotros nos damos cuenta la importancia de obedecer la palabra de Dios, la importancia de agradar a Dios, la importancia de mantenernos firmes, porque sabemos la promesa de Dios y al final recibiremos esa corona, hermano, ese premio de parte de Dios. Entonces, insistimos para seguir adelante. Ahora, la perseverancia en la Biblia me ayuda a obedecer, a conocer a Dios y a conocer lo que Dios tiene y quiere para mí. No pasa nada que me sorprenda o que me desanime, hermano. Y esto es interesante, hermano Darcio, porque cuando perseveramos en algo, siempre suceden cosas. Bien puede ser que lo logremos, nos mantengamos firmes, aún en nuestra vida cotidiana, o bien puede ser que haya obstrucción, que haya alguien a contra o que haya problemas. Ahora, muchas veces eso en nuestra vida regular o normal, si se quiere decir, aunque el cristiano solamente tiene una vida, pero para poder entender la diferencia, entonces en la vida normal, muchas veces tendemos a rendirnos fácilmente cuando pasa esto. Se nos hace a veces obstáculos muy difíciles de pasar, pero en la vida cristiana tiene que ser diferente. Y digo tiene que ser diferente porque es diferente. ¿Por qué? Porque si yo insisto, si yo persisto, si yo confío en Dios, no me voy a rendir, hermano, porque la fuerza no es mía, Así es. la fuerza es de Dios. Entonces, una diferencia enorme, de verdad, en cuanto a la diferencia del mundo, a la diferencia de Dios, en todo sentido. Usted habló a poco, se habló que muchas veces nosotros perseveramos por algo que es de nuestra voluntad, que es nuestro deseo. Entonces, usted va a lograr, sí, va a lograr porque usted tuvo demasiada energía para hacer aquella cosa, para lograr aquella cosa, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos la perseverancia espiritual, tenemos nuestra vida en las manos del Señor. Y esto es muy difícil porque muchas veces el Señor nos va a pedir cosas que no van a pasar bien para nosotros. Mira, no me... Humana, cosas, hermano, que humanamente son difíciles y Sí, muchas veces imposibles para nosotros. sí, Pero también esto es lo maravilloso de Dios, esto es lo grandioso eh, de vivir esa perseverancia espiritual. Me gustó este nombre, de vivir esa perseverancia espiritual, porque creo que cuando estamos más débiles, y la palabra de Dios lo dice, cuando somos más débiles, es que somos más fuertes. Lo contrario a la vida o a la perseverancia en el mundo. Muchas veces somos más fuertes, pero a costa de sufrimiento, a costa de dolor, muchas veces haciendo daño, muchas veces humillando. sí. Y en la perseverancia espiritual es diferente. Ahora, el significado espiritual de perseverancia es no solo el adaptarnos a circunstancias difíciles, hermano, es la oportunidad que Dios nos brinda para ser fortalecidos y confiar en sus promesas, dejando que Dios obre en cada situación de mi vida de acuerdo a su propósito. Y esto es lo que es diferente, hermano. Esto es lo que eh, significa la perseverancia espiritual.
es el fortalecernos en Dios, es el confiar en Dios, es el estar convencidos de que Dios tiene un propósito en esa situación para nuestra vida, hermano Darcio. Entonces, hay que seguir adelante. ¿Querías compartir algo, hermano? Sí, Bueno, es verdad, mi hermano. Muchas veces nosotros pensamos que cuando pasamos por dificultades, que el Señor no está con nosotros. Hicimos una comparación con Job. Y yo sé que a ti te encanta Job, la vida de él le encanta. lindísima. Pero de verdad, cuando nosotros, si usted lee todo el libro de Job, usted va a ver que no, primero no tuvo una competencia entre Dios y el diablo. No tuvo esto. O que tuvo fue una tentación de la parte del diablo y una aprobación de la parte de Dios. O sea, cuando usted habla aquí que nosotros somos brindados por Dios por las probaciones, de verdad esto es un brinde porque el Señor está nos fortaleciendo. ¿Ah? Completamente. De verdad, cuando usted va allí, usted empieza a, a levantar, Ejercitar, a ¿ah? fortalecerse. Y usted empieza a levantar un kilo, 2 kilos, kilo no es, Libras. libras, Libra. libras, 10 libras, 20 libras, y usted va seguindo y 50 libras y 100 libras. Mira, cómo este corpito podría hacer la vida espiritual. Usted va entrenando y el Señor va entrenando tu vida y mi vida a través de todas las probaciones. Y otra cosa, hermano, la perseverancia espiritual o el significado espiritual de perseverancia implica una convicción plena, que era lo que hablabas tú, de las promesas de Dios, a pesar de las diferentes situaciones que enfrentamos, lo acababas de decir tú. Ahora, el Señor Jesús nos habla y nos enseña en cuanto a la perseverancia. El ser perseverante nos ayuda, como ya lo hemos repetido muchas veces, a estar firmes cuando suceden cosas, cuando sucede persecución. Esto lo habló nuestro Señor Jesús, lo habló a sus discípulos. Dice, mira, ustedes tienen que estar preparados, tienen que insistir, tienen que luchar, tienen que estar firmes, porque habrá persecución, porque habrá pruebas. Nuestra vida no es diferente, hermanos. Seguro que Es, no, seguro es, que no. Y de es verdad, y de el verdad, mismo Dios. sí, y de verdad, esto nos fortalece. Esto nos fortalece porque tenemos una experiencia con Dios. Tenemos un testimonio para hablar, mira lo que Dios ha hecho. No porque yo soy mejor que usted, no, porque nosotros, todos nosotros estamos en entrenamiento. Este es el proceso de transformación que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ahora, lo difícil en esto, hermano, es que a veces nos cuesta ver el propósito que Dios tiene y nos cuesta ser persistentes. ¿Por qué nos cuesta ser persistentes? Creo que la respuesta es muy simple, hermanos, porque luchamos con nuestras fuerzas, Así es. porque no hemos tomado por completo todas las promesas de la palabra de Dios, porque no hemos confiado por completo en Dios. Entonces, por esto nos cuesta ser persistentes. Y el Señor Jesús miró esto. Si quieren, vemos Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14, y les recomiendo leer eh, todo el capítulo 24, de verdad. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nuestro Señor Jesús está hablando en cuanto a lo que sucederá antes del fin, las señales que habrá. Y está hablando que habrá diferentes acontecimientos.
Habrá guerra, rumores de guerras, persecuciones, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, la verdad que cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nos acercamos a Dios, lo que esperamos es estar tranquilos, confiados, seguros. Y cuando escuchamos de problemas, de tribulaciones, de persecuciones, de guerras, tendemos a perturbarnos, a asustarnos, a tener miedo. Y muchas veces el miedo nos causa dudas o lo que está pasando a nuestro alrededor, ya sea guerra, ya sea hambre, ya sea terremotos, ya sea persecuciones. Y cuando tenemos dudas, porque estamos sufriendo, estamos viviéndolo en persona, es donde muchas veces nos vencemos. Pero no es esto lo que quiere Cristo Jesús. Por esto lo dice en el versículo 13 y 14, mas el que persevere hasta el fin será salvo y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay un propósito, pero hay que mantenerse firme, hay que perseverar hasta el final. Entonces el Señor Jesús nos invita, nos anima a seguir adelante. Todos conocemos la vida de los apóstoles y la vida de ellos, hermano Darcio, no fue fácil. Fue una vida de sufrimiento, de persecución, fue una vida de castigos, de encarcelamientos, fue una vida muchas veces de soledad. Y de esto nos habló el Señor Jesús, que por causa de Él estaríamos solos muchas veces. Nuestra familia nos dejaría, nuestros hermanos, nuestros amigos, todos se apartarían. Creo que allí, hermano Darcio, es cuando más cuesta ser perseverante. Cuando me voy quedando solo, cuando aún los hermanos de la iglesia se están yendo. De verdad, yo pienso que nos cuesta un poquitito, o diría mucho, entender o que es la vida eterna. Entender o que es la vida después de esta vida. Desde 60, 70, 80, 90, 200 años que cada uno tiene. Porque de verdad que nosotros pudiéramos comprender y tener en cuenta o que es la eternidad, este sufrimiento, por peor que sea, es nada. Por la eternidad con Cristo, ¿verdad? Por la eternidad con Cristo. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por un dolor, por una cosa, por una enfermedad, por algo así, y nos dejamos llevar. Ah, porque Dios me abandonó. Por favor. Yo he pensado a veces, hermanos, en Abraham, cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo, Isaac. Él está dispuesto a hacerlo. Y va caminando y siempre me he quedado pensando, esos días de camino, ¿qué iría pensando Abraham? Porque a pesar de todo, la decisión ya estaba tomada. Ahora, él confiaba en Dios, pero si vemos la historia, ató al muchacho sobre la leña e iba a clavar el cuchillo. No vemos en ningún momento que él se haya detenido a decir, Señor, ayúdame, fortaléceme. No, él ya se había fortalecido en Dios, él ya había confiado en Dios. Ahora, hermano, nosotros estaríamos dispuestos a perseverar, aun si Dios nos pidiera esto.
Pero de verdad, tiene que ver todo el trayecto de él. La- Que lo primero que tenemos que considerar es su relación con Dios, ¿verdad? Sí, Nosotros queremos tener intimidad con Dios, pero no aplicamos tiempo para tener esta intimidad. Si usted se recuerda, cuando usted empezó a querer ser novio de Esperanza, ¿cómo fue? Usted llegó, quiero ser su novio. ¿Así? No, fue despacito, ¿verdad? Fue despacito, así como Nilsa, igualita. Fue despacito, y ahí va conociendo, y ahí toma un helado, y ahí da un paseo en la plaza, y ahí vamos. sí, insistiendo, perseverando, porque queremos algo, porque nos gusta algo. Sí, Pero esa es la diferencia, hermano, que conocemos la perseverancia, aplicamos la perseverancia, pero cuando se trata de llevarla al terreno espiritual, hermanos, ahí nos cuesta, ahí somos nos cuesta. vagos, sinvergüenzas, Y ¿verdad? creo que tiene mucho que ver esto que acabas de decir tú, que no tenemos una perspectiva clara de lo que es la eternidad, de lo que es la vida con Cristo Jesús, y mucho menos de lo que es nuestra relación con Dios hoy en día. Hoy en día no tenemos una perspectiva eh, clara, porque sabemos que tenemos que consagrarnos, sabemos que tenemos que vivir en santidad, sabemos que tenemos que tener una comunión, una relación con Dios, sabemos que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que obedecerla, que tenemos que predicarla, que tenemos que seguir adelante, y te podría mencionar muchísimas cosas, pero las sabemos solamente en teoría. En práctica, si hacemos una lista de todas estas cosas y qué es lo que realmente estamos haciendo, creo que nuestra vida cristiana se reduce solamente a orar, a ir a la iglesia y a escuchar o leer ocasionalmente la Biblia y tener alguna comunión con los hermanos. Hasta ahí. Y tristemente esta es la vida cristiana o la vida espiritual de muchos cristianos. Pero esto no es lo que quiere Dios. Imagínate la vida que vivían los apóstoles. Oraban sin cesar, se reunían todos los días, cantaban, alababan. Estaban en prisiones adorando a Dios, en naufragio dando gloria a Dios, en peligro de muerte, dice Pablo, y glorificando a Dios. Esta es la diferencia. Ahora, existen varios aspectos de la perseverancia que son parte del fruto del Espíritu, hermano. Y esto es interesante, ¿eh? Porque a veces no vemos la perseverancia como que es parte del fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu nos ayuda a estar firme, estos aspectos, y poco a poco van formando mi identidad como seguidor de Jesús, formando mi carácter y mi comunión con Dios. Es importante esto, hermanos, formando mi carácter y mi comunión con Dios. Un cristiano tiene que tener un carácter, pero tiene que tener un carácter de acuerdo a Cristo Jesús, de acuerdo al ejemplo que nos pone Él. Y fíjate, hermano o hermanos, que por ejemplo, para perseverar tenemos que ser pacientes, hermano Darcio. Tenemos que esperar, tenemos que tener paz, tranquilos. Tenemos que tener fe, tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener templanza, estar firmes, tenemos que tener amor y tenemos que tener gozo, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere que estemos perseverando tristes. Imaginemos a un cristiano que está sufriendo. Vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar de Pablo. Imaginemos a Pablo en esos momentos cuando está en prisión
y está llorando. Está triste. Eso no lo vemos en la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Al contrario, él aprovechaba, decía, las cadenas para compartir a Cristo. Esto es lo que quiere Dios. Esto es el fruto del Espíritu. Que tengamos esa fortaleza, ese gozo, esa fe. Ahora, hermanos, hay algo que nos evita a nosotros o no nos permite ser perseverantes. Y es que el propósito por el cual Dios me ha llamado, muchas veces creo que es solamente para mi salvación y para que yo esté bien y sea bendecido. Eso es muy bonito, ¿eh? Pero en realidad el propósito por el cual Dios me ha llamado, primero es para salvación. Segundo, es para que yo vaya madurando, creciendo espiritualmente, sea transformado. Y tercero, y primero, si me lo permiten, es para que anunciemos las virtudes de Cristo. El cristiano que no persevera en esto, en la doctrina de Cristo, el cristiano que no habla la palabra de Dios, que no la vive, pues en realidad no está siendo perseverante. Es necesario entender que el Espíritu de Dios se produce en el creyente, no por lo que yo haga, no por lo que yo soy. Es por el Espíritu Santo, lo que Él haga en mi vida, lo que Dios haga en mi vida. Tenemos un versículo, hermano Darcio, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, muy conocido por todos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No estoy muy seguro, hermano Darcio, pero me parece que en la nueva versión internacional habla, en vez de templanza, tiende perseverancia. No sé si recuerdes esto, pero creo que me parece que ahí cambian la palabra de templanza a perseverancia. ¿Por qué? Bueno, porque en cierta forma la templanza es algo que tiene que estar firme, seguro, que no cambia. Ahora, este es el fruto del Espíritu Santo. Y esto es lo que forma la perseverancia. Como lo compartí hace un momento, para poder mantenernos firmes y perseverantes, tenemos que tener fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas. Tenemos que estar firmes, tener templanza. Tenemos que estar gozosos. Santiago lo dice, hermano Darcio, y te paso la palabra. Santiago lo dice, hermanos míos, tenemos que estar contentos cuando nos lleguen las pruebas, tener por sumo gozo cuando os halléis en tribulaciones, en momentos difíciles. ¿Quién está contento, hermano Darcio, cuando está pasando tribulaciones? ¿Quién está firme cuando está sufriendo, hermano Darcio? Cuando usted hablaba de todo que nosotros como cristianos deberíamos hacer y tener en nuestra vida, yo pensaba que muchas veces pensamos que tenemos todo esto, pero cuando se rompe una uña, nos olvidamos de todo esto. Y de verdad, vivir una vida con Cristo, de nuevo yo hablo, no es para personas flojas, es para personas fuertes. Sí. Me gusta esa palabra. ¿Sí? Para personas fuertes. Porque o que vemos é muitos daqueles que se dizem cristianos que estão saindo das igrejas, saindo da presença do Senhor, porque alguém falou não sei o quê, porque alguém fez não sei o quê. Por favor,
Nuestra motivación, mi motivación no puede ser Carlos y Carlos, yo no puedo ser la motivación de Carlos. Nuestra motivación es una, se llama Jesucristo. Jesucristo. Así de fácil. Ahora, interesante, hermano, algo que no nos hemos, bueno, lo sabemos, pero creo que no hemos realmente entendido bien que Dios ya ha dispuesto todo lo que necesitamos para estar preparados en nuestro caminar en este mundo. No nos hace falta nada. Nos ha dado todas las herramientas necesarias para vivir una vida triunfante en Cristo, que era lo que hablábamos hace un instante. Ahora, la pregunta, hermano, que yo hago o que deberíamos de hacer es, ¿estoy luchando con lo que Dios me ha dado o lo hago en mis fuerzas y mi conocimiento basado en mis experiencias? ¿Cómo? Tú dijiste algo clave. ¿Cómo estoy viviendo la vida cristiana? Desde una perspectiva humana, desde mi pensamiento, lo que yo creo, lo que yo hago, o es basada en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si estamos viviendo nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, pues entonces no debe haber problema en la perseverancia, hermano Darcio. No, no debería, ¿verdad? No debería. Si vivimos la palabra del Señor, no deberíamos tener problemas con la perseverancia. Ahora de nuevo, te digo esto porque esto es algo que en toda mi vida ministerial me he deparado con personas así. Te digo que existe una línea muy delgadita entre la perseverancia y las personas que son testarudas. Las personas que quieren hacer o que quieren hacer. Y vemos eso en las iglesias, en las comunidades, en las familias, por todo lado. Entonces, de verdad, si nosotros nos preocupamos más con nuestra vida, yo acostumbro decir, cuide de su vida. Sí, de verdad. Si yo cuido de mi vida, estoy bien. Si yo empiezo a cuidar de mi relacionamiento con el Señor, mi relación con Dios, las cosas se van bien. Aún para muchos puede parecer, oh, está mal este hombre. Mira, te digo que en el final usted va a ver que usted está en el camino correcto. Y el camino correcto es el camino del Señor. Ahora, hermano, algo bien interesante, si queremos saber si estamos luchando realmente con las fuerzas que Dios me está dando, basado mi vida en lo que es las escrituras, es fácil saberlo esto. ¿Por qué? Mira, hay un pasaje, te lo voy a leer, lo mencioné hace un momento, de Santiago, capítulo 1, versículo 2, que la verdad, todos lo conocemos, pero yo me quedo pensando un poquito en esto que dice Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién puede estar gozoso a través de las pruebas? ¿Quién puede estar sonriendo, contento? Pero más sin embargo, si yo estoy pasando una prueba y mi fortaleza es Dios y mi confianza es Dios y mi esperanza es Dios, voy a estar tranquilo, voy a estar gozoso alabando a Dios. Esta es la clave. Es la diferencia. Esta es la clave. Vemos muchas personas que cuando ayunan se quedan. ¿Qué pasó? Ah, estoy ayunando. Por favor. Esta es la clave. Si caminamos con el Señor, las luchas van a venir siempre. Si alguien te ha dicho, mira, no, venga para Jesús que usted no va a tener problemas. Olvídate. Este no es Jesús. Aún las pruebas y los problemas tienen un propósito en la palabra de Dios. En la siguiente parte de Santiago dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hay un propósito en esto. Entonces,
todo. Creo que Ahora, es perfeccionarnos. ahora, es muy importante esto, que muchas personas, no sé si usted ya escuchó, ay, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por un estrecho muy delgadito. Mira, yo estoy pasando esto desde que acepté a Cristo. ¿Qué novedad? ¿Cuál es la novedad? Te engañaron. Ah, porque yo pensaba, mira, entonces te engañaron. ¿Sí? Porque de verdad, toda la prueba que tenemos, todas las situaciones que pasamos, eso no quiere decir que nosotros como iglesia, como hermanos, no vamos a orar unos por los otros, interceder unos por los otros. No quiere decir esto. Pero tenemos que entender que este es nuestro aperfeccionamiento del Señor en nuestra vida, en nuestra transformación. Así es. Ahora otra pregunta, hermano, que yo me daría o que haríamos para saber si estamos realmente siendo perseverantes en la palabra de Dios es, eh, ¿realmente estudio la Biblia como guía para prepararme a obedecer a Dios, a seguir el camino que Dios quiere y hacer su voluntad? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Si realmente nuestra vida está siendo guiada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la dirección que Jesús da a mi vida, pues entonces quiere decir que perseveramos en el estudio de la Biblia. Ahora, si yo persevero en el estudio de la Biblia, esto fortalece mi fe, porque lo dicen las Escrituras. Me da una mejor claridad de lo que Dios quiere y tiene para mí. Además, obtengo sabiduría y discernimiento, hermano, para los momentos difíciles. Todo Sí. esto nos lo da la Biblia. Todo esto nos lo da Dios. Tenemos un versículo, hermana, y enseguida me gustaría escuchar tu opinión. Segunda de Timoteo, versículos 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo, hermano Darcio, que si podríamos hacer un resumen de estos versículos sería sencillo. La palabra de Dios es para hacernos perfectos, para prepararnos, para enfrentar la vida. Así de simple, así de simple. Ahora, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche, a fin. Este es el propósito que tiene la palabra de Dios. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda. Bueno, Entonces, hermano, de verdad se tiene que tomar cuenta ahora para que el hombre de de Dios, Dios, o sea, si somos hombres y mujeres de Dios, si somos personas de Dios, debemos de estar preparados para toda buena obra. Así. entonces, por esto es importante perseverar en la lectura bíblica. Por esto es ser perseverante en guiar mi vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a mi perspectiva, no de acuerdo a lo que otros me enseñan, no como otros viven. Entonces, tenemos que entender esto. Para poder ser perseverantes, es necesario leer la palabra de Dios. Ahora, para poder perseverar, es necesario, ya lo dije, que la Biblia sea nuestra guía. Hay un pasaje, hermano, lindísimo en Salmos 119, versículo 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está en la importancia de perseverar en la palabra de Dios, de perseverar leyendo la Biblia. Porque dice este pasaje que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Esto quiere decir que la palabra de Dios me da dirección a mi vida, me indica el camino que debo seguir. Y si yo sigo el camino que la Biblia me indica, que la palabra de Dios me dice, pues entonces estoy, hermano Darcio, dentro de la voluntad de Dios. Y si estoy dentro de la voluntad de Dios, todo aquello que pase en mi vida es porque Dios lo permite. Eso que muchas veces nosotros nos cuesta entender, que si somos hijos de Dios, si seguimos a Jesús todas sus enseñanzas, pase o que pase, no importa o que pase, seguimos siendo hijos de Dios. Y tenemos que entender que esto tiene un propósito. Puede no ser un propósito para mi vida, pero mi vida puede ser un propósito para tu vida. Y al revés. Y muchas veces, cuando hacemos consejería, muchas personas me dicen así, pastor, ¿por qué conmigo? Y yo digo, mira, con usted porque usted es fuerte, porque si fuera conmigo sería muy malo, porque yo no soportaría, ¿no? Entonces, Dios permite estas cosas para que nosotros seamos y demos testimonio de lo que Dios está proveyendo en nuestra vida. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener bien clara, hermano Darcio, es que vienen tiempos difíciles. ¿Sí? Algunos hermanos en Cristo están pasando esos tiempos difíciles ya. Entonces, nosotros no somos diferentes. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vienen tiempos difíciles. Y ahí es cuando tenemos que estar firmes, porque la perseverancia requiere de una fe firme, que esté descansando en la salvación que nos ha dado Cristo Jesús. Esto es importante, hermano Darcio. Hablamos de una fe que no solamente nos da o nos ayuda a encontrar la salvación en Cristo Jesús, sino estamos hablando de una fe que me ayuda a estar firme en las cosas que vengan. Y estar firme quiere decir perseverar, insistir, luchar, no moverme. Una fe que está alimentada en la palabra de Dios, porque esto es lo que dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una fe que sea puesta a prueba para darnos más firmeza y obediencia delante de Dios. Esto es maravilloso, hermano Darcio, porque la Biblia tiene un propósito. Jesús quiere que seamos perseverantes. Y si quieres compartimos el último versículo que tengo, ya lo habías puesto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Wow. Parece difícil, ¿no, hermano Darcio? Sí, ¿verdad? Parece complicada. Creo que, hermanos, cuanto más nos acercamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta, como dices tú, hermano Darcio, que nos mintieron algunos. Aquellos que escucharon
o escuchamos que viniendo a Cristo, todos nuestros problemas iban a desaparecer y vamos a tener una vida de tranquilidad, de paz, de bendición, de abundancia, se le olvidó mencionar que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y tenemos que ser como Cristo. Y de acuerdo a lo que conocemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él no estuvo viviendo esa vida, hermano, de alegría, de triunfo, de riqueza, de popularidad, porque era popular un momento y después era odiado. Era seguido un momento, al siguiente día era rechazado. Entonces, esto es lo que realmente nos espera. Tenemos que entender que ya no pertenecemos a este mundo. Ya no somos de aquí. Y Somos diferentes. yo veo que esto es lo que tenemos que entender y tenemos que platicar, ¿no? Que de verdad, o que dijeron a nosotros se equivocaron, de verdad. Pero sabemos que o que el Señor Jesús habla a nosotros, no hay equivocación. No, Tenemos un propósito, Dios tiene un propósito en su vida, en mi vida. Dios tiene promesas a usted y a mí. Y una de las promesas de Jesús es que en el mundo va a tener aflicciones, pero nosotros estamos firmes firme. y tenemos que tener esa perseverancia guiado por lo Espíritu Santo. Depende Es la de... clave. Es la clave. Es Okay. la clave y, hermanos, por más difícil que sea la situación, tenemos que ser perseverantes. Así es. Tenemos que insistir, tenemos que estar firmes en Cristo. Porque si Cristo es nuestra roca, nuestra fortaleza, ¿quién nos va a mover? Nadie. Nadie. De verdad, nadie. Pues un abrazo, hermanos. Esperamos ansiosos la semana que entra compartir la segunda parte de perseverancia y la vamos a ver ya en un poco un ámbito más personal, pero también a la vez desde el punto de vista de Dios, más Así, directamente. así es. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, de traer este estudio muy importante en nuestra vida. Gracias a usted por nos escuchar hasta ahora y te invitamos a estar domingo con nosotros. El servicio de adoración Sí, servicio servicio de adoración en familia. Venga con nosotros, traiga a su familia. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Y nos vemos el próximo viernes, ¿verdad, Carlos? Bendiciones, amén. Y Buen fin de semana. si Dios no nos lleva, ahí estaremos. Aquí estaremos. Dios los bendiga mucho. Hasta luego.